Hoy estamos inaugurando la tercera muestra en este ciclo de exposiciones sobre arte y medicina, acá en la sede de la Asociación Médica Argentina. Y en esta oportunidad le hacemos un homenaje a Florentino Sanguinetti, médico y pintor, quien reúne justamente estas dos vocaciones en forma profesional. Porque si bien no es raro encontrar dentro de los médicos aquellos que tienen el hobby de pintar o de hacer fotografía o de escribir, Florentino no es un médico que pinta, ni siquiera es un pintor que le gusta la medicina, es las dos cosas. Florentino ha tomado la medicina y la pintura profesionalmente, las dos por igual. Y eso me parece que es novedoso, por lo menos no es tan común como muchos pueden pensar. Eso genera una tensión. Eso son actividades complementarias, se disputan entre sí. ¿Cómo se vive con esas dos vocaciones? Desde muy pequeño advertí yo que tenía las dos vocaciones. Lógicamente la primera fue la pintura, que desde niño en el libro de pinturas las primeras páginas están dedicadas a la infancia, pero luego tuve la gran inquietud por la belleza de los insectos, la entomología y la disección de pequeños animales, y eso fue lo que me llevó a la medicina. En realidad yo he pensado que el factor esencial ha sido una vocación por la morfología, es decir, lo que yo amo es la forma, los colores, el diseño, la estructura, tanto de los tejidos como de las obras de arte. Ahí encuentro yo el punto de contacto y por eso también elegí la cirugía y no alguna otra especialidad médica más intelectual, porque la cirugía realmente penetra en los tejidos con toda su belleza, con toda su estructura, y eso es lo que a mí fundamentalmente me atrajo siempre. Me atrajo la disección en anatomía, fui varios años disector y realicé muchas ilustraciones para libros de medicina, sobre todo libros, textos de cirugía. De modo que evidentemente ha sido el amor por la morfología de las cosas el punto de unión entre estas dos vocaciones que, como dices, me han traído grandes satisfacciones y también algunos inconvenientes, porque la sociedad no acepta en general a las personas que se disgregan y prefiere que cada individuo, sobre todo los universitarios, tengamos un encasillamiento, una especialidad. De tal manera que yo he ocultado mucho entre los pintores mi actividad médica y más aún he ocultado entre mis amigos médicos mi actividad como pintor. Dentro de la medicina elige la cirugía, que es lo concreto, lo preciso, la realidad. En cambio en el arte, esto más expresionista, es menos concreto, más difuso. ¿Hay una complementariedad en esas dos cosas? ¿Es como un yin y yang? Sí, algo de eso puede haber, porque a mí la cirugía me ha exigido siempre la precisión, con instrumentos muy delicados. Yo me dedico a la cirugía mamaria, me he dedicado, lo cual requiere una gran precisión en la disección anatómica de los tejidos de la axila, etc. Y en cambio prefiero en la historia del arte las escuelas y los artistas que han demostrado cierto desorden, cierta confusión. Rechazo un poco la pintura realista fotográfica e inclusive la maravillosa pintura
precisa y exacta del Renacimiento. Yo acudo más a modelos del expresionismo, es decir, me encanta la confusión en la pintura y me encanta en la cirugía. Claro, y me encanta la organización y la precisión en la cirugía. Por eso me he dado cuenta de que en la cirugía yo utilizo instrumentos muy delicados y por lo tanto en la pintura he usado, sobre todo en la pintura al óleo, las espátulas. En la pintura al óleo prácticamente no uso nunca pinceles, porque la espátula es grosera e impide que yo busque la precisión que requiere mi cirugía. ¿Qué le aporta el arte al médico? El arte, creo yo, que es la más extraordinaria de las actividades humanas, porque es la creación. Alguien comparó a la labor del artista con la creación divina, es decir, crear un mundo nuevo que no existe, y por lo tanto yo he observado que el arte es terapéutico, el arte cura tanto el cuerpo como el espíritu, y además lo comprobé personalmente. Cuando estuve muy enfermo hace unos 5 años, me atenuaba mis molestias y me reconfortaba en el dolor en la lectura de libros de arte. Tengo una colección importante, con lo cual yo puedo permanentemente ir cambiando los modelos, pero fue mi gran tratamiento, al margen de todos los magníficos tratamientos que recibí de la medicina moderna. De modo que, sin duda, el arte es terapéutico y la medicina también es un arte, tanto que decimos que es el arte de curar. De modo que hay una combinación entre estas dos actividades humanas que no son tan diversas, no son tan lejanas y sin duda se complementa. En el fondo, yo creo que el objetivo del médico y el objetivo del artista es el mismo, es beneficiar a sus semejantes, es entregar su labor, tanto médica o artística, en beneficio de los seres humanos. Y pienso realmente que muchos artistas han sido benefactores de la humanidad, porque nos han dejado una obra de permanente deleite, de permanente belleza, que sin duda tiene una acción beneficiosa en el espíritu. Sé que un periodo importante en su formación fue en Alemania. ¿Eso fue cierto tanto para la medicina como en el arte? Exactamente. Yo tuve 2 becas largas en Alemania, incluso la mayor beca, que es la de la Fundación Humboldt, y entonces realizaba las 2 actividades. Por la mañana yo iba al hospital o iba al Instituto de Anatomía Patológica, y a la tarde iba a la Academia de Bellas Artes, que pertenece a la Universidad de Múnich. De modo que ahí ya cumplía yo con mis 2 vocaciones y realicé en esa oportunidad, en la última oportunidad, diversas exposiciones en Alemania, de modo que tuve la posibilidad de cumplir con las 2 necesidades íntimas que yo tengo. Además, asombrado por este fenómeno extravagante que me ha tocado, yo estuve buscando antecedentes que atenuaran mi angustia, y he visto que es enorme la cantidad de médicos famosos que desarrollaron una actividad artística importante.
sobre todo en el campo de la literatura. Los médicos, incluso en el arte argentino, han tenido una vocación literaria, muchos de ellos notables. Algunos han sido genios internacionales, como el caso de Chekhov o de Schiller, o bueno, de tantos artistas que dejaron obras magníficas, pero tal vez el caso más paradigmático, sobre el cual también la hermosa revista Alma ha publicado un trabajo, es el caso de Pasteur, el gran creador de la biología moderna, de la microbiología, que fue también un gran pintor, un extraordinario retratista que estudió en la Escuela de Bellas Artes de Besançon y que llegó a ser profesor en la Escuela de Bellas Artes de París, de modo que no era un improvisado, sino un verdadero artista que pudo lograr su actividad genial en el campo de la biología, pero también desarrolló su vocación por la pintura. ¿Qué nos puede decir de los maestros? Asumo que los ha tenido tanto en la medicina como en el arte. ¿Es similar la influencia de un maestro en la medicina o en el arte? ¿Uno busca las mismas cosas? ¿Uno recibe las mismas cosas? Evidentemente, los maestros son indispensables en la medicina. Yo tuve la suerte de conocer a varios, uno que fue como mi padre, que fue presidente de esta institución, que fue el doctor Nicolás Romano. Su hijo también, Francisco Romano, fue presidente de esta institución, pero mi gran maestro fue Mario Brea, el profesor de cirugía a cuyo lado me formé durante largos años, que me privilegió mucho en mis actividades, me estimuló permanentemente y era un hombre extraordinario, y a él le debo todo lo que he podido lograr en la medicina. En cambio, yo creo que en la pintura los grandes artistas no estudiaron en ninguna academia, y yo mismo debo confesar que mi pasaje por la Academia de Múnich no me dejó grandes enseñanzas. Las grandes enseñanzas derivan de la visita a los museos, de la lectura de los libros de arte, de los testimonios, de las memorias y de las imágenes, que son las que verdaderamente enseñan. Por ejemplo, en la Academia de Múnich yo tuve un profesor que me inclinaba a realizar un tipo de pintura semejante a la que él realizaba. Era un buen pintor, pero realmente mi deseo y mi camino se orientaba hacia otro lado. De todas maneras, fue una experiencia muy rica, es una institución muy importante, y además yo pude trabajar en el atelier, en el taller donde habían sido alumnos Klee y Kandinsky, de modo que yo percibía el influjo memorable de estos dos maestros del arte moderno y sentía como una responsabilidad al estar sentado en los mismos pupitres donde ellos habían sido jóvenes alumnos. De modo que yo creo que en medicina es indispensable el maestro en todos los aspectos, inclusive en el aspecto humano, en el aspecto personal, en la relación médico-paciente, y tal vez el maestro en la pintura es solitario, es silencioso, está dentro del taller o de la biblioteca o de los museos que uno visita. Recién nos comentaba que en alguna situación ha sentido cierta incomodidad por estas dos vocaciones
simultáneas. Goethe también se lamentaba, ¿no es cierto? En general se han lamentado casi todos, pero Goethe lo explicitó, porque él con gran modestia dijo que no era un buen poeta, que había muchos otros que lo superaban, pero que su tarea científica y su libro sobre la teoría de los colores era su obra más fundamental, no el Fausto. Y él, a través de ese libro, discutió con los tratados de Newton. En realidad, Goethe, como alguien dijo, es un poeta que se ha puesto a trabajar en física, pero tenía su laboratorio, tenía su lugar de experimentación y le dio una enorme importancia a ese tratado de los colores. Y él se quejaba porque entre los poetas lo rechazaban criticándole su ambición científica, y entre los científicos decían que no tenía seriedad y que era un poeta que se había puesto a trabajar en física. Escuchándolo se me ocurrió que tal vez esos médicos que mantienen en estado de hobby tal vez una vocación latente, lo hagan debido a esta tensión que aparece, ¿no?, entre las dos vocaciones. ¿Qué le aconsejaría usted a un médico joven que siente estas dos vocaciones y a veces se ve forzado a tener que elegir tal vez por la medicina y abandonar la otra? Está demostrado que los médicos son los que mayor actividad extramédica realizan en el campo de las artes, sobre todo como escritores, como ensayistas, como documentalistas, como historiadores. Tenemos amigos comunes y eres el hijo del más importante historiador médico que ha dado la República Argentina, de modo que existe una vocación paralela en la mayoría de los médicos, pero con criterio de pasatiempo, de hobby, escuchan música, van a la ópera, leen buenos libros en la literatura universal, y es distinto al caso de una vocación realmente profesional, que es la de estos casos que yo he mencionado, pero es notable que los médicos seguramente se refugian en la actividad artística, no como una creatividad vocacional, sino como un atenuante de las angustias, de los dolores que pasan, y por lo tanto el arte cura también esas situaciones dolorosas. Bueno, muchas gracias por estos minutos de reflexiones tan ricos, y además por la generosidad de traernos una parte de su obra para mostrar acá en la Asociación Médica Argentina. Y yo, Alfredo, te agradezco todo lo que has colaborado para estimular mis actividades desde hace muchos años, y todo lo que tu amistad me ha otorgado. Muchas gracias.